Muy buen día para todos ustedes. Hoy, miércoles de Pascua, de Semana Santa, de la Semana de la Pasión, entramos a nuestro tercer día de estudio y reflexión en todo este proceso, caminar que estamos viviendo junto a los últimos momentos de Jesús. El día de ayer estuvimos hablando de todo este asunto que Jesús vivió en Getsemaní. Un lugar que, como su nombre lo indica, es este lugar donde eres exprimido, ¿cierto? Donde se exprime. Jesús en este lugar tuvo que llevar todo el peso del pecado de toda la humanidad en todos los tiempos, y de esta manera, bajo la presión de lo que este sacrificio iba a representar, Jesús, al igual que el olivo es exprimido para sacar el aceite, Jesús fue de la misma manera, o experimentó de la misma manera, el ser exprimido por cada uno de nosotros. ¿Cuál fue la razón de esto? Como lo vimos el día de ayer, fue para que cada uno de nosotros no tuviera que vivir esa experiencia. Recordemos que la paga del pecado es muerte. Y efectivamente, con esa muerte, todo lo que conlleva en la vida de aquel que ha cometido el error, el pecado. Jesucristo lo hizo para que no fuéramos nosotros, sino fuera Él, como sacrificio vivo y perfecto y único, como terminó siéndolo, el que llevara el peso de este pecado, siendo Él el que por medio de su muerte consumara todo esto en nuestra vida, y así efectivamente pudiéramos vivir para la alabanza y la gloria de su nombre. Adicional a esto, también estuvimos hablando que experimentó la soledad, y desde el sentido que pudo pensar que quedó solo en medio de todo este momento que vivió, ¿cierto? Dentro de su humanidad. El no poder encontrar la respuesta de Dios en el momento que la estaba buscando, pero el entender que tenía que cumplir con este rol, y obviamente a través de esto el beneficio que iba a traer a toda la humanidad, fue lo que hizo que Jesús, a pesar de sentirse solo, siguiera caminando hacia la cruz. ¿Para qué lo hizo? De la misma forma lo hizo para que tú y yo no tuviéramos que hacerlo. Y así, más lecciones que sacamos del día de ayer, que nos ayudan a ti y a mí a efectivamente ponernos en el lugar de este personaje, por así decirlo, que es Jesucristo mismo, nuestro Salvador, en el entendido que Él todo esto lo hizo para que tú y yo podamos experimentar esa paz que proviene única y exclusivamente de Él. Hoy vamos a continuar con la serie acompañados del pastor J.D. Griar, llamada Pascua, la cual nos sigue invitando a, por supuesto, a ti y a mí, a reflexionar en nuestros aspectos, en los aspectos de nuestra vida, viendo a la luz de los personajes y de este caminar de cierre de Jesús, qué cosas nosotros tenemos que aplicar para nosotros, qué reflexiones tenemos que sacar para nuestra vida, y por supuesto qué aspectos podemos mejorar y qué aspectos podemos implementar en nuestra vida como Dios quiere que lo hagamos para que lo glorifiquemos como su Hijo. ¿Qué te parece entonces si empezamos este tiempo dándole gracias a Dios, alabando su nombre, adorando su nombre, y por supuesto, como lo dice esta canción que viene, a agradecerle por esta sublime gracia que está en nosotros, la cual a pecadores como nosotros, siendo nosotros rebeldes, como este pasaje de Romanos 5 lo dice, a pesar de nuestra rebeldía, Cristo muere por cada uno de nosotros. Todo esto es dado de gracia, y como lo veíamos el fin de semana en Efesios capítulo 2, todo esto lo ha hecho Dios porque a través de eso ha expresado su amor a la humanidad por medio de su Hijo, para que nosotros disfrutemos de este regalo tan grande que es Jesucristo mismo y su salvación, la que nos da a nosotros. Démosle gracias a Dios entonces, alabémosle, glorifiquémosle y cantemos esta canción. Sublime gracia del Señor, que un infeliz salvó. Fui ciego, mas hoy veo yo, perdido y Él
me halló. Su gracia me enseñó a temer, mis dudas ahuyentó. Oh, cuán precioso fue a mi ser cuando Él me transformó. De mi maldad me libertó, mi Salvador me rescató. Y como el mar fluye su amor, sublime gracia y amor. En los peligros y aflicción que yo he tenido aquí, su gracia siempre me libró y me guiará al hogar. De mi maldad me libertó, mi Salvador me rescató. Y como el mar fluye su amor, sublime gracia y amor. De mi maldad me libertó, mi Salvador me rescató. Y como el mar fluye su amor, sublime gracia y amor. Y cuando en Sión por siglos mil brillando esté cual sol, yo cantaré por siempre ahí su amor que me salvó. Su amor que me salvó, su amor que me salvó. Jesús estaba en pie ante el gobernador, y éste le preguntó: ¿Eres tú el rey de los judíos? Jesús le respondió: Tú lo dices. Pero ante las acusaciones de los principales sacerdotes y de los ancianos, no respondió nada. Entonces Pilato le preguntó: ¿No oyes de cuántas cosas te acusan? Pero Jesús no le respondió ni una palabra.
de tal manera que el gobernador se quedó muy asombrado. Pilato les preguntó: ¿qué debo hacer entonces con Jesús al que llaman el Cristo? Y todos le dijeron: que lo crucifiquen. Vimos cómo Jesús fue traicionado y desamparado en nuestro lugar. Ahora vemos que Jesús está siendo juzgado y que será acusado en nuestro lugar. Mateo relata el juicio de Jesús de tal forma que señala al menos 6 injusticias que ocurrieron a lo largo del proceso del juicio. Primero, se reunieron por la noche sin previo aviso. Eso era ilegal según la ley judía. Segundo, los jueces fueron claramente parciales. Los jueces de la historia también actuaron como fiscales, lo cual es totalmente injusto. Tercero, es evidente que los testigos eran mentirosos, se contradecían entre sí y a sí mismos, pero sus testimonios fueron aceptados. Cuarto, los testimonios de los defensores de Jesús, como el de Nicodemo, fueron ignorados. Según la ley judía, esto habría sido suficiente para que el caso fuese desestimado o al menos retrasado, hasta que la evidencia fuese comprobada. Este juicio se apresuró a propósito, porque desde el principio se había decidido que Jesús era culpable. Quinto, la sentencia fue muy severa. Sexto, obtuvieron la aprobación de Roma para la ejecución a través de la coacción. Básicamente chantajearon a Pilato para que les diese lo que querían y lo amenazaron con hacer disturbios si él no lo hacía. No fue un juicio justo e imparcial. Mateo dejó en claro que el juicio fue claramente injusto. Sin embargo, Mateo 27, 12 al 14, dice que Jesús no abrió la boca para responder, no dijo una sola palabra de queja. ¿Por qué? ¿Qué significa que alguien que está siendo juzgado se rehúsa a responder? ¿Qué está concediendo al permanecer allí en silencio? Culpa. Sin embargo, ¿no estaba Jesús libre de pecado? Pues sí, lo estaba. Pero él permaneció allí en silencio, asumiendo la culpa, porque detrás de los dedos de los sacerdotes y de los líderes que lo señalaban, Jesús vio a Dios Padre apuntándole con el dedo de juicio, acusándolo por nuestro pecado, tanto el de ustedes como el mío. Mediten sobre eso, porque puede que sea lo más importante acerca de la cruz. Jesús entendió que no estaba siendo juzgado, acusado o condenado por su pecado. Él fue juzgado, acusado y condenado por nuestros pecados. Soportó vergüenza, burlas y groserías, se paró en mi lugar, fue condenado y selló mi perdón con su sangre. ¡Aleluya! ¡Qué gran Salvador! Si todo acerca de nosotros saliera a luz, todo lo que alguna vez dijimos, hicimos o pensamos, seríamos irremediablemente culpables. Jesús fue juzgado allí y acusado por todos nuestros pecados por Dios Padre, y permaneció en silencio, aceptando nuestra culpa. Algunos de ustedes tienen voces de condenación ahora mismo, acusándolos de pecadores, señalando errores del pasado o defectos del presente. Y puede que algo de lo que dicen esas voces sea cierto. Tal vez sean culpables de algunas de las cosas malas por las que los acusan esas voces, pero deben entender que todo eso recayó sobre Jesús. Todo recayó sobre Él, para que Él lo hiciera desaparecer para siempre y los convirtiera a ustedes en nuevos hombres y mujeres. Eso es lo que ocurrió en el juicio. Jesús no solo murió por nosotros, también murió en nuestro lugar. Ese día en el tribunal hubo 3 grupos de personas identificados en Mateo, que representan 3 reacciones distintas hacia Jesús actualmente. Mientras escuchan esto, quiero que piensen si se identifican con cualquiera de estos 3 grupos. Primero, tenemos a los orgullosos. Esta función fue ocupada por el Sanedrín. En Mateo 27, 18 vemos lo que ocurría con sus miembros. Ellos eran los líderes judíos. El Sanedrín estaba conformado por gente poderosa, eran personas orgullosas, y la presencia de Jesús no podía coexistir con su orgullo. Para que ellos se aferraran a su orgullo, Jesús tuvo que irse. Jesús enseñó que los miembros del Sanedrín, a pesar de tener un estatus elevado, no eran mejores que otros pecadores. Eran tan pecadores como los recaudadores de impuestos y las prostitutas y necesitaban perdón y salvación como los demás. Los religiosos a menudo ven como una amenaza las enseñanzas de Jesús de que todos somos pecadores inequívocamente condenados que necesitan desesperadamente a un Salvador. Les ofende que Jesús nos demande que actuemos con absoluta entrega, que no le exijamos nada a Dios, que no intentemos negociar nada y que Él no nos debe nada. Cuando entendemos que no tenemos esperanza sin el regalo radical de la gracia de Dios, cuando entendemos que no hay nada que podamos negociar, nuestra única reacción es rendirnos de forma completa y total. Muchos usan sus logros en la religión para evitar llegar a un punto de entrega absoluta. Dicen, bueno, soy una buena persona en esto, esto y esto. No necesito tirarme al suelo y rendirme a la merced de Dios. Amigos, ahora mismo donde están sentados, están en 2 posibles categorías.
se entregaron completamente a Jesús y descansan solo en su gracia. O están a cargo de sus vidas, están separados de Él, piensan que pueden valerse de ciertas cosas para ponerse en contra de Dios, así como el Sanedrín estaba en su contra. No existe una tercera categoría, ni siquiera si son muy religiosos. Como solía decir mi maestro de escuela dominical, en cada corazón hay un trono y una cruz. Si el ego está en el trono, Jesús debe estar en la cruz. Pero si Jesús está en el trono, entonces el ego debe estar en la cruz. Esas son las únicas opciones. Cuando Jesús señala el pecado de ustedes y sienten convicción de pecado en un área que no le han rendido, ¿se ponen a la defensiva? ¿O se rinden humildemente ante la cruz? Ese es el primer grupo, los orgullosos. Al segundo grupo lo denominaré como los distraídos. Están representados por Pilato en Mateo 27:22. Uno de los mayores escándalos de este juicio es que claramente Pilato sabe que Jesús es inocente. Sin embargo, aprueba que Jesús fuese ejecutado de todos modos. En Mateo 27:24, Pilato literalmente se lava las manos de la situación y dice, hagan lo que quieran con él. Pensó que Jesús era inocente, pero le importaba más apaciguar a la multitud que hacer lo correcto. Los historiadores nos dicen que antes de este juicio, Pilato había tenido problemas con el César. Jerusalén había sufrido varios disturbios bajo su supervisión y el César le había dicho, un error más y estás acabado. Entonces Pilato en este juicio estaba más preocupado por mantener su trabajo que por saber realmente quién era Jesús. Porque si las cosas se salían de control otra vez en Jerusalén, Pilato iba a ser despedido. De hecho, en otro de los evangelios, cuando Jesús le dice a Pilato que él fue enviado a dar testimonio de la verdad, Pilato se encoge de hombros y dice, ¿verdad? ¿Qué es la verdad? ¿Qué es la verdad? Significa, no puedo darme el lujo de pensar en cuestiones como en qué es la verdad. Tengo un imperio que dirigir. Así que Pilato nunca se pone de ningún lado realmente. Eso no es rechazar a Jesús, es ser indiferente ante él. Pilato representa a aquel que está demasiado distraído por sus circunstancias, muy envuelto en las preocupaciones de esta vida para pensar realmente en Jesús y en decidirse valientemente por él. Nuevamente, este tipo de personas no rechazan a Jesús, simplemente nunca reaccionan ante él. La distracción envía a mucha más gente al infierno que la incredulidad. ¿Cuántos de nosotros nunca nos hemos puesto del lado de Jesús porque estamos muy distraídos con lo que pasa en la escuela, con lo que la gente piensa de nosotros, con qué está pasando en el trabajo o con qué está pasando en la familia, que sentimos que no podemos darnos el lujo de pensar realmente en estas cosas? ¿Forman parte de los distraídos? Tenemos a los orgullosos, tenemos a los distraídos. Por último, tenemos a los perdonados. Este rol lo ocupa Barrabás, un ladrón, un asesino, una amenaza pública. La historia de Barrabás aparece en Mateo 27:20 al 21. Pilato deja que la gente elija qué prisionero saldrá en libertad. Es una tradición de Pascua. Y les deja elegir entre Barrabás, un ladrón notorio, y Jesús. La gente elige a Barrabás. Entiendan que Barrabás era un tipo malo, y todo el mundo lo sabía. Era culpable de terrorismo doméstico. Era una verdadera amenaza para la seguridad de su pueblo, y había sido condenado legítimamente a ser ejecutado. Sin embargo, en esta historia, él, el culpable, pudo irse libremente, y Jesús, el inocente, fue ejecutado en su lugar. Me pregunto si más tarde ese mismo día, Barrabás miró hacia la colina donde murió Jesús y pensó, ese debería haber sido yo. Pues todos los que hemos confiado en Jesús deberíamos vernos en Barrabás. Él, Jesús, el inocente, está muriendo en mi lugar para que yo, el culpable, pueda irme libremente. Jesús no solo murió por nosotros, también murió en nuestro lugar. Por cierto, Barrabás, en arameo, se traduce literalmente como el hijo de un padre. Bar es hijo de y Abbas es un padre. Es un nombre genérico, pero eso es porque nos representa a todos nosotros. Cada miembro de la raza humana puede elegir dejar morir a Jesús en su lugar, como lo hizo con Barrabás. Entonces la pregunta que Mateo nos hace considerar es, ¿en cuál de estos tres grupos se encuentran? Amigos, no dejen que su orgullo los aleje de Jesús. Reconozcan lo que dice su muerte acerca de cuánto necesitan su gracia y de cómo su única opción es rendirse completamente ante Él. No sean como los distraídos. La pregunta más importante que alguna vez considerarán es, ¿cómo van a reaccionar ante lo que Jesús les ofrezca? ¿Lo van a recibir o se van a ir? Dejen de intentar lavarse las manos, ya que no pueden. Tienen que decidir. Como ocurrió con Pilato, no decidir es decidir. En el infierno de Dante está la famosa representación de Pilato, en el séptimo círculo del infierno, aún tratando de lavarse las manos. Es imposible. No se conviertan en eso. ¿Quién dicen ustedes que es Él? Por último, ¿están junto a los perdonados? La buena noticia es que pueden ser perdonados porque Jesús fue juzgado por ustedes, fue acusado por sus pecados, juzgado por ellos, luego murió por ellos, para que ustedes sean liberados de ellos. ¿Lo han recibido? Si no es así, ¿lo harán?
En la sesión de hoy vamos a examinar más de cerca el juicio de Jesús. Antes de profundizar, los invito a que leamos juntos Mateo 27 del 11 al 31 para tener esta historia más fresca en nuestra mente. Jesús se encontraba frente a Pilato, el gobernador romano. ¿Eres tú el rey de los judíos?, le preguntó el gobernador. Tú lo has dicho, contestó Jesús. Entonces, cuando los principales sacerdotes y los ancianos presentaron sus acusaciones contra él, Jesús guardó silencio. ¿No oyes todas las acusaciones que presentan en tu contra?, le preguntó Pilato. Para sorpresa del gobernador, Jesús no respondió a ninguno de esos cargos. Ahora bien, era costumbre del gobernador cada año durante la celebración de la Pascua poner en libertad a un preso, el que la gente quisiera, y entregarlo a la multitud. Ese año había un preso de mala fama, un hombre llamado Barrabás. Al reunirse la multitud frente a la casa de Pilato, aquella mañana él les preguntó: ¿a quién quieren que ponga en libertad, a Barrabás o a Jesús llamado el Mesías? Él sabía muy bien que los líderes religiosos judíos habían arrestado a Jesús por envidia. Justo en ese momento, cuando Pilato estaba frente en el tribunal, su esposa le envió el siguiente mensaje: deja en paz a ese hombre inocente. Anoche sufrí una pesadilla terrible con respecto a él. Mientras tanto, los principales sacerdotes y los ancianos persuadieron a la multitud para que pidiera la libertad de Barrabás y que se ejecutara a Jesús. Así que el gobernador volvió a preguntar: ¿a cuál de estos dos quieren que les deje en libertad? A Barrabás, contestó la multitud a gritos. Entonces, ¿qué hago con Jesús llamado el Mesías?, preguntó Pilato. Le contestaron a gritos. Pero la turba aún rugió más fuerte. ¡Crucifícalo! Pilato vio que no lograba nada y que se armaba un disturbio. Así que mandó a buscar un recipiente con agua y se lavó las manos delante de la multitud a la vez que les decía: soy inocente de la sangre de este hombre. La responsabilidad es de ustedes. Y la gente respondió a gritos: nos haremos responsables de su muerte, nosotros y nuestros hijos. Así fue que Pilato dejó a Barrabás en libertad. Mandó a azotar a Jesús con un látigo que tenía puntas de plomo y después lo entregó a los soldados romanos para que lo crucificaran. Algunos de los soldados del gobernador llevaron a Jesús al cuartel. Llamaron a todo el regimiento. Armaron una corona con ramas de espinos y se la pusieron en la cabeza y le colocaron una caña de junco en la mano derecha como si fuera un cetro. Luego se arrodillaron burlonamente delante de él mientras se mofaban: ¡viva el rey de los judíos! Lo escupieron, le quitaron la caña y el junco y lo golpearon en la cabeza con ella. Cuando al fin se cansaron de hacerle burla, le quitaron el manto y volvieron a ponerle su propia ropa. Luego lo llevaron para crucificarlo. Decir que este juicio fue injusto es decir poco. En el video JD nos mostró 6 formas en las que este proceso no solo careció de justicia, sino que violó abiertamente la ley. En muchos sentidos, el juicio de Jesús fue completamente ilegal. Sin embargo, Jesús, quien conocía la ley a la perfección, no abrió la boca para defenderse ni denunciar la atrocidad que estaba cometiendo en su contra. Preguntémonos por un momento: ¿cómo reaccionamos nosotros cuando alguien nos causa daño o que nos acusa de algo que no hicimos, ya sea un detalle menor o algo más grave? La mayoría de nosotros nos ponemos a la defensiva, casi por instinto. Imaginemos cómo reaccionaríamos si tuviéramos un estrado y nuestra propia vida estuviera en juego. Si hubiéramos estado en los zapatos de Jesús, seguramente habríamos gritado, protestado, señalado cada ilegalidad. Habríamos denunciado al Sanedrín y puesto a Pilato en su lugar. Pero Jesús guardó silencio y lo hizo porque voluntariamente estaba tomando nuestro lugar. Aceptó ser acusado de crímenes que no cometió para que nosotros pudiéramos ser declarados libres. Frente a Dios,
¿Qué tan culpables e inocentes nos sentimos de nuestras faltas? ¿Sentimos en nuestro corazón que Jesús realmente tiene un lugar que ocupar? ¿Y por qué? 3 reacciones ante la culpa. Ante estas preguntas, los seres humanos solemos tener 3 tipos de reacciones. Ponernos a la defensiva, o sea, ser orgullosos. Nuestra primera reacción suele ser justificarnos. Intentamos explicar que en el fondo somos buenas personas y que nuestro buen comportamiento debería bastar. ¿Qué hábitos morales o buenas acciones sentimos que se inclinan en la balanza a nuestro favor? ¿Llegamos a creer en el fondo que Dios nos debe algo por este esfuerzo? La dura realidad es que no hay absolutamente nada que podamos hacer para ganarnos el favor de Dios. Si sumáramos todas nuestras buenas obras, seguiríamos sin alcanzar su santidad. El orgullo nos ciega, tal como lo hizo al Sanedrín, impidiéndonos ver en nuestra vida la verdadera necesidad de un Salvador. La indiferencia, la distracción de Pilato, quizás nunca se ha detenido a pensar en la culpa, en el pecado o en Jesús. Todos le damos prioridad a algo con nuestro tiempo y atención. Si Jesús no es nuestro enfoque, significa que estamos invirtiendo nuestra vida en algo más. ¿En qué pensamos la mayor parte de nuestro tiempo? ¿Qué es lo más importante en nuestras vidas? Si le dedicaran toda su energía a esa prioridad, ¿tiene la certeza de que no se la pueden arrebatar? ¿Qué pasaría si la perdieran? Si nuestro enfoque está en algo temporal, incierto o fuera de nuestro control, corremos el riesgo de ser como Pilatos. Estamos tan distraídos por los asuntos de este mundo que perdemos de vista el único asunto que tiene relevancia eterna. ¿A qué tendría que renunciar para poner a Jesús en el primer lugar? Ahora, como tercer punto, tenemos que reconocer la gracia, la posición de Barrabás. El último grupo son aquellos a los que, al igual que a Barrabás, se les ha perdonado la vida. Barrabás era culpable, un criminal que merecía el castigo que Jesús recibió. Espiritualmente, nosotros estamos en la misma posición. Si el orgullo nos domina, negaremos parecernos a él. Si estamos distraídos, lo ignoraremos. Pero si reconocemos que somos salvos solo por gracia, nos veremos exactamente como Barrabás, prisioneros liberados por el sacrificio de otro. Jesús no solo fue acusado por nosotros, fue acusado en lugar de nosotros. Siendo completamente inocente, asumió nuestra culpa. Fue un acto escandaloso, profundamente injusto, pero lo hizo por amor. Ocupó nuestro lugar para salvarnos. Dios no se avergüenza de ustedes. Los amó tanto que cargó con su condena para poder pasar la eternidad a su lado. No permitamos que el orgullo, las distracciones de la vida diaria nos alejen de un amor tan grande como este. Recordemos que cuando nosotros estuvimos estudiando Efesios capítulo 2, versículos del 1 en adelante, tenemos que pensar en todo lo que Jesús hizo por nosotros para que echemos raíces en nuestro corazón, como lo vimos el fin de semana en Efesios capítulo 3, versículo del 14 al 21. Por esta razón, entonces, tenemos que orar al Señor. ¿Qué te parece allí donde estás? Si inclinas tu cabeza y le pedimos al Padre de los cielos que nos oye, que sea Él enseñándonos a confiar plenamente en Él y en la obra que Jesucristo hizo en favor de cada uno de nosotros. Pídele al Señor que todos estos sentimientos de culpa, vergüenza, frustración que a veces vienen a tu mente sean desarraigados de Él. Pide al Señor que sea Él por medio de su Hijo Jesús, permitiéndonos vislumbrar que en Jesús todas las cosas nos fueron dadas y que fue gracias a ese sacrificio de Cristo, injusto en gran manera, escandaloso en gran manera, que tú y yo podemos experimentar la paz que sobrepuja todo entendimiento y que va mucho más allá de nuestros racionamientos.
Gracias, Señor, por habernos amado. Gracias por haber llevado este juicio en tu cuerpo. Gracias por haber pasado la vergüenza, porque fuiste afectado no solo en tu cuerpo, sino en tu mente, con burlas, con risas, llevándote a sentir sentimientos de inferioridad, siendo tú el Rey de Reyes y Señor de Señores. Pero lo más precioso, como nos enseña el profeta Isaías, es que enmudeciste delante de tus trasquiladores, delante de aquellos que cometieron actos dañinos en tu contra. Guardaste silencio por amor a cada uno de nosotros. Gracias por recordarnos cuánto nos amas, cuánta libertad proviene de haber puesto nuestra confianza en ti. Enséñanos cada día a depender completamente de ti, para que todo aquello que quiere tomar lugar en nuestra mente y en nuestro corazón, que no corresponda a lo que tú nos has dado, sea quitado. Y solamente todo lo que pertenece a ti sea puesto en nosotros, para de esta manera poderte glorificar. Gracias, Señor, por este miércoles, donde nos permites seguir caminando contigo en esta semana de pasión. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, muy bien. Te invitamos a que te unas el día de mañana. Seguiremos aprendiendo en esta caminata, en esta Pascua, camino hacia la cruz con vistas a la resurrección. Dios te bendiga.